Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer». Él les replicó: «Dadles vosotros de comer». Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Todavía estamos en el tiempo de Navidad, aunque ya hayan apagado las luces de las calles y ya los comercios estén centrados en las rebajas, pero nosotros seguimos celebrando el tiempo de Navidad, que durará hasta este próximo domingo, concluyendo con la fiesta del bautismo de Jesús. Pero después de la fiesta de Epifanía, el pasado miércoles, estos días de Navidad tienen un matiz especial. Es el mismo matiz del día de la Epifanía, es decir, es el momento en que miramos cómo el Señor se manifiesta
se da a conocer. Cómo Jesús nos va a mostrar no solamente el misterio de su propia persona, sino que en el misterio de su persona nos va a mostrar el misterio de Dios mismo. Y todo eso porque, como San Juan insiste machaconamente, Él es el único que conoce al Padre, Él proviene del Padre, Él existía con el Padre antes de los siglos, Él es Dios. Y por eso le podrá decir a los discípulos: quien me ve a mí, ha visto al Padre. En Jesús, por lo tanto, podemos conocer cómo es en realidad Dios. En Jesús y solo en Jesús, porque nadie más conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por lo tanto, en estos días, en los relatos que estamos escuchando, vamos viendo cómo se da a conocer Jesús. En la persona de los magos está anunciando que se anuncia o que se manifiesta y se revela como Salvador de toda la humanidad. Los magos no pertenecían al pueblo judío, eran los que ellos llamaban y llaman gentiles, y Jesús está diciendo que los gentiles lo buscan y quienes lo buscan lo encuentran como Salvador. Hoy se nos presenta el relato de la multiplicación de los panes y los peces, pero antes de ese gesto por el que manifiesta, por un lado, la generosidad de Dios, por otro lado, el poder de Dios. Dios, en la persona de Jesús, muestra cómo puede realizar algo que evidentemente los seres humanos no podemos hacer, pero antes de eso ha hablado de la compasión de Dios. Jesús siente compasión porque la multitud andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Es una de las formas de la compasión de Dios, o dicho de otra manera, es una de las formas en las que Dios nos viene a salvar, enseñándonos lo que nosotros de ninguna manera podemos saber. Nos viene a comunicar y a alumbrar la oscuridad de nuestra mente con la luz de su palabra, una palabra que nos transmite verdades importantísimas, que Dios nos quiere y que Dios nos quiere salvar para que vivamos junto a Él para siempre. Son datos fundamentales con los que Dios se manifiesta. Hemos escuchado en la primera lectura una reflexión muy importante que hace San Juan del misterio de Dios precisamente a través de lo que él ha conocido en Jesús, y es fundamentalmente que Dios es un Dios que ama. Y sobre esos datos hace estas reflexiones que para nosotros son, pienso, importantísimas. El amor es de Dios, empieza diciendo. Por eso todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El amor está hablando evidentemente no de la forma trivial en que a veces se conoce con esta palabra unos conceptos que no tienen nada que ver. Cuando Dios pronuncia la palabra amor, cuando Cristo habla del amor, no está hablando de esa forma de amor que entienden los seres humanos. Está hablando de lo que es el verdadero amor, algo sublime, algo que implica la entrega de la persona. Cuando Jesús condense en aquella frase, nadie tiene mayor amor que el que da la vida, aparte de estar anunciándonos lo que Él va a hacer, que nos va a dar la mayor prueba de amor que existe, nos está diciendo que un amor auténtico no es posible si no hay una entrega de la propia vida, si no hay un posponerse a sí mismo, si no hay una victoria sobre el egoísmo. El egoísmo es lo más contrario al amor que hay. Por eso, como no andamos precisamente faltos de egoísmo en nuestros días, es por lo que el amor quizá está muy presente en las palabras, pero poco presente en los hechos. Los planteamientos de vida, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, son planteamientos fundamentalmente egocéntricos. Nos buscamos a nosotros mismos
nuestra comodidad, nuestro placer, nuestro bienestar y nada más. En todo caso, cuando nos sentimos demasiado heridos en la conciencia al contemplar la situación de otras personas, quisiéramos que ellos también tuvieran bienestar, pero no renunciamos al nuestro para compartir nuestro bienestar con el de ellos. Queremos que les venga de otra parte el bienestar, pero no renunciando nosotros a nada. Y por eso no conocemos el amor, y por eso no conocemos a Dios. Quien ama, conoce a Dios. Quien no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este es el razonamiento de San Juan. Y como amamos poco hoy, por eso conocemos poco a Dios, y muchos no lo conocen en absoluto, hasta el punto de que piensan que Dios es una ilusión, que Dios no existe, y le dan la espalda directamente. Con lo cual están dando la espalda a la única posibilidad que hay de amar, de crecer en el amor. Eso solo es posible en la medida en que tengamos una unión con Dios. Jesús lo decía de otra manera en la sobremesa de la última cena, recurriendo una vez más a una comparación. Dirá: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Si los sarmientos se arrancan de la cepa, del tronco, se secan, no pueden dar fruto. En cambio, si permanecen unidos a la vid, dan fruto abundante. Pues vosotros igual, si estáis unidos a mí, podréis dar frutos. Si no estáis unidos a mí, no podréis dar frutos. Os secaréis. Y esto es justamente lo que estamos viendo quizá en nuestra propia vida, cuando no vivimos profundamente unidos a Jesucristo, no damos frutos ni de amor, ni de fe, ni de generosidad, ni de humildad, ni caridad. Es decir, nos sentimos encerrados en nuestro propio yo y por lo tanto en nuestra propia pequeñez. No crecemos, no vamos más allá. En la medida en que vivimos unidos a Jesucristo, sí es posible el crecimiento en todas las virtudes, porque solamente de Él nos viene la fuerza, la convicción, la posibilidad de crecer. Dios es amor. Es la gran afirmación que nos hace aquí San Juan. Es algo que Él ha conocido directamente al conocer a Jesucristo. En Jesucristo ha descubierto lo que es amar, sobre todo cuando le ve en la cruz, entregado de la manera más inocente que puede tener una persona, a un castigo reservado a los peores criminales. Entonces ve que es amar, porque sabe que lo hace por nosotros, y eso quiere decir en nuestro favor y en nuestro lugar. Seríamos nosotros quienes tendríamos que estar ahí crucificados, en castigo por nuestra maldad, nuestros pecados, nuestra falta de amor, pero es Cristo quien quiere recibir el castigo que nos corresponde a nosotros, para que sepamos y tengamos claro que Dios nos ama, no con palabras, no en teoría, sino con hechos. Por eso nunca, nunca tendremos derecho a dudar del amor de Dios. No podemos, en base a las circunstancias más o menos adversas que podamos vivir, llegar a decir: es que Dios se olvida de mí, es que Dios no me hace caso a mis oraciones, es que Dios pues no se porta bien. Dios nos ama, incluso cuando permite, como permitió en el caso de su Hijo Jesús, la cruz. Porque la cruz forma parte, de alguna manera, del amor de Dios. Aquí no lo vamos a entender, no lo intentemos. Un día entenderemos cómo fue necesaria la cruz de Jesús y entenderemos cómo lo es necesaria también en nuestra vida. Necesaria puesto que Jesús nos dice que si no nos negamos a nosotros mismos y tomamos su cruz, no podemos ser discípulos suyos. La cruz es pues necesaria, y es necesaria porque forma parte del crecimiento en el amor.
Negarnos a nosotros mismos es algo así como el entrenamiento necesario para poder estar dispuestos a dar y a entregar todo en nuestra vida y por lo tanto amar. Es el gimnasio en el que se tiene que formar nuestra voluntad para poder estar dispuesto a decir sí a Dios y no al pecado. Y todavía avanza más San Juan en esta reflexión que hace. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de Él. Nos ha enviado a su Hijo para que vivamos por medio de Él. Como está unido Jesús al Padre, así nosotros tenemos que vivir y crecer unidos a Él. Y aquí, ¿para qué se nos manifiesta y se nos da a conocer Jesús? Para que tengamos vida, y no una vida cualquiera, sino la vida de Dios. Todo esto es el gran mensaje de la Navidad, de la Epifanía, y que es el que puede y debe alegrar nuestra vida, pero también orientarla. No podemos olvidar todas estas verdades que se nos manifiestan y que tendremos ocasión de seguir profundizando y conociendo a lo largo del año litúrgico hasta llegar a la gran fiesta de la Pascua, que constituye el final de la historia que estamos celebrando. Hemos visto ahora el principio, el comienzo, con la encarnación del Verbo que se hizo hombre, y terminaremos viendo esta historia de amor cuando este Verbo entrega su vida por nosotros y la recupera en la resurrección para que nosotros también podamos vivir junto a Dios para siempre. Es la historia de Jesús reflejo y anuncio de nuestra propia historia. Por eso Cristo siempre tiene que ver con la humanidad. Y en aceptar por la fe o no aceptar a Cristo reside el punto culminante de nuestra vida. Y el momento, más que momento, el punto más delicado de nuestra existencia. Es clave aceptar o no aceptar, porque es aceptar o no aceptar nuestro propio destino. Que el Señor nos ayude y nos abra los ojos del corazón para que veamos claro todo lo que Él nos quiere revelar.